Lo que pasaba con Adrián era que nunca se comprometía con nada que diera miedo. Las películas de terror estaban descartadas, las montañas rusas también. Incluso elegir universidad le estresaba, porque significaba cerrar puertas, hacer algo real y definitivo. Su terapeuta lo llamaba parálisis por decisión. Yo lo llamaba instinto de supervivencia. Cuando tu padre se larga y tu madre deja de levantarse de la cama, aprendes que es mejor no formular ciertas preguntas. Yo lo entendía. La madre de Adrián tenía esa clase de depresión que mantenía las cortinas echadas durante semanas. Su padre se fue cuando Adrián tenía 11 años y lo último que le dijo antes de marcharse fue que tenía que ser un hombre y ayudar a tu madre. Así que Adrián aprendió a estar callado, a fundirse con el fondo de las habitaciones, a hacerse lo bastante pequeño para que su presencia no fuera una carga más para nadie. Clara era todo lo contrario. Ocupaba el espacio como si le hubieran dicho toda la vida que se lo merecía. Consejo estudiantil, equipo de debate, una estética de Instagram tan meticulosamente cuidada que parecía natural. Sus padres eran de esa gente que aparecía en cada evento con cámaras profesionales, que tenían todo su futuro académico planificado en un póster literal en el despacho de casa. Yale, luego la Facultad de Derecho y después un puesto de socia en el bufete de su padre. La cuestión era que Clara no quería nada de eso. Me dijo una vez, en segundo, que le gustaría trabajar en un vivero, pasar los días con las manos en la tierra, ayudando a las cosas a crecer. Pero lo dijo como si fuera una broma, como si la idea de decepcionar a sus padres fuera tan inconcebible que solo podía existir como fantasía. Y Lucas era más complicado de lo que me hubiera gustado. Era alto, sí. Jugaba en el primer equipo de fútbol americano. Tenía esa confianza natural que da el que nunca te digan que no puedes hacer algo. Pero había algo que nadie más parecía notar. El padre de Lucas le pegaba, no con la frecuencia suficiente para dejar marcas duraderas, pero lo justo. Una vez vi a Lucas encogerse cuando Adrián le dio una palmada en el hombro demasiado de repente. Vi cómo se quedaba de pie a veces, cargando el peso sobre el lado izquierdo, como si le dolieran las costillas. Nunca hablaba de ello, y yo nunca pregunté, pero estaba ahí entre nosotros, como el humo. Por eso engañó a Clara, probablemente. El autosabotaje como una forma de protección. Si lo arruinas tú primero, nadie puede quitártelo. Entendía la lógica, aunque odiara lo que le hizo a ella. Aunque verla aceptarlo de vuelta fue como ver a alguien meterse entre el tráfico. Y yo solo intentaba sobrevivir al instituto sin que mis propios traumas se convirtieran en el problema de los demás. La leyenda empezó en un hilo de Reddit. El compañero de trabajo del tío de alguien conocía a un tipo que se había adentrado en el bosque que hay detrás del Hospital Memorial de la comarca y había vuelto mal, diferente. No paraba de hablar de precios y pagos y de que todo tenía un coste. 3 semanas después, estrelló su camioneta en el lago con toda su familia dentro. Son gilipolleces, había dicho Adrián cuando Clara lo mencionó por primera vez, pero sus dedos ya tamborileaban ese ritmo nervioso sobre su rodilla, el que significaba que le estaba dando demasiadas vueltas, que se le estaba metiendo bajo la piel. Probablemente, dijo Clara, estaba mirando imágenes
de satélite del hospital en su móvil, haciendo zoom en el bosque que se apretujaba contra su linde sur. Pero molaría ir a echar un vistazo, ¿no? Solo al hospital, digo. Exploración urbana. El hospital llevaba abandonado desde 2003. El memorial de la comarca, construido en los años 40, cerró después de que un asunto de fraude al seguro médico llevara a la Junta a la bancarrota. 6 plantas de ladrillo y ventanas rotas envueltas en una valla metálica y cubiertas del tipo de grafitis que sugerían que la gente venía aquí expresamente para ser olvidada. El bosque que se extendía más allá era de pino viejo, tan denso que cada pocos años se perdían excursionistas. Equipos de búsqueda, helicópteros, todo el despliegue, a veces encontraban los cuerpos. Estábamos junto a la taquilla de Clara, entre tercera y cuarta hora, cuando soltó la idea. Adrián parecía querer meterse por el conducto de ventilación. Yo intentaba averiguar cómo decir que no, sin sonar tan asustado como me sentía cuando apareció Lucas. Tenía una forma de moverse entre las multitudes como si estuvieran diseñadas para abrirse a su paso. La gente simplemente se apartaba. Se acercó por detrás de Clara y le rodeó la cintura con los brazos, levantándola del suelo. Ella soltó un chillido, pataleando, riendo de esa manera que me revolvía el estómago. ¿De qué hablamos?, preguntó Lucas, dejándola en el suelo. Clara se giró en sus brazos, ya sonriendo, del hospital, el que tiene el bosque detrás. Estamos pensando en explorarlo. Suena aburrido, dijo Lucas, pero me estaba mirando a mí al decirlo, con una ceja arqueada. A no ser que tengas miedo. Ahí estaba, el anzuelo. Lucas sabía exactamente lo que hacía. Llevaba haciéndolo desde secundaria. Esas pullas disimuladas que hacían que negase pareciera una muestra de debilidad. Era manipulador y evidente, y aún así funcionaba porque yo tenía 17 años y era estúpido. Esta noche, dije, a las 7. Lucas sonrió. Adrián parecía a punto de vomitar. Les dije a mis padres que dormía en casa de Adrián. Apenas levantaron la vista de sus respectivas pantallas. Mi padre trabajaba en una aseguradora, mi madre era profesora de primaria y ambos parecían aliviados de que tuviera amigos para ocupar mi tiempo. Los adolescentes eran un misterio que habían decidido no resolver. Salí por la ventana de mi habitación a las 6:30, cayendo en el patio trasero con un impacto que me dolió en los tobillos. Mi bicicleta era vieja, heredada de un primo, y la cadena hacía un chasquido que sonaba demasiado fuerte en la silenciosa tarde residencial. Le escribí a Adrián para decirle que ya salía. Me respondió con un pulgar hacia arriba y nada más. El hospital estaba a unos 6 kilómetros, pasando la parte bonita de la ciudad y adentrándose en la zona donde las casas tenían barrotes en las ventanas. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo del color de un moratón. Para cuando llegué al aparcamiento, la noche había caído por completo. El lugar tenía peor aspecto que en las fotos. La niebla era real, tan espesa que se acumulaba en las hondonadas como si fuera líquida. El hospital se cernía más allá, todas esas ventanas destrozadas como cuencas vacías en una calavera. Alguien había pintado Memento Mori sobre la entrada principal con letras rojas que goteaban. Mi aliento formaba nubes de vaho, octubre en Nueva Inglaterra. Esa clase de frío que se te mete en los huesos y se queda ahí.
Probé a llamar a Adrián. Saltó directamente el buzón de voz. El de Clara sonó 4 veces antes de pasar a su alegre grabación. Hice una foto. La subí a Instagram con el pie de foto, cargando malas decisiones. Y vi cómo conseguía 3 likes antes siquiera de guardarme el móvil. Unos faros barrieron el aparcamiento. El Camaro de Lucas, negro y poco práctico, un descarte de su padre. El motor crepitaba al enfriarse. Lucas salió primero, Clara del lado del copiloto. Llevaba puesta la chaqueta universitaria de él sobre su sudadera, perdida en ella. Joder, dijo Lucas, su aliento empañado. Hace un frío que pela. ¿Me recuerdas por qué hacemos esto? Aventura, dijo Clara, pero había perdido parte del entusiasmo de antes. Parecía pequeña en el aparcamiento vacío, más joven de lo habitual. Adrián todavía no ha llegado, dije. Lucas resopló, seguramente se ha rajado. Entonces oímos la bicicleta. Adrián entró pedaleando en el aparcamiento como si lo persiguieran, deteniéndose con un derrape junto a la mía. Llevaba el casco torcido, la cara enrojecida por el frío y el esfuerzo. ¿Dónde coño estabas? Pregunté. Te he llamado. Me he perdido, jadeó Adrián. No hay cobertura por aquí. De noche todo parece igual. Clara estaba contemplando el hospital, mirándolo de verdad. Quizá esto sea una estupidez, dijo en voz baja. Quizá deberíamos irnos a casa. Hemos venido hasta aquí, dijo Lucas. Ya caminaba hacia el edificio, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Venga, seguimos la valla hasta la parte de atrás. De cerca el hospital daba peor espina, más grande, más presente, como si fuera consciente de nosotros de alguna forma fundamental. Las ventanas de la planta baja estaban tapiadas, pero las de más arriba se abrían como bocas y no dejaba de esperar ver movimiento en ellas, una cara, una mano. Adrián respiraba demasiado rápido, ese ritmo de pánico que significaba que estaba entrando en Barrena. Se lo había visto antes, normalmente durante los exámenes o cuando su madre llamaba al instituto. El bosque se apretaba contra la valla, los árboles tan densos que parecían un muro sólido, pinos y robles, y algo que hacía que el aire oliera a descomposición. Encontramos un punto donde alguien había cortado la alambrada y la había doblado hacia atrás, como la tapa de una lata. ¿Así que de verdad vamos a hacerlo?, preguntó Clara. Nadie respondió. Lucas pasó primero agachándose, luego Clara, después yo y Adrián, que parecía caminar hacia su propia ejecución. En el bosque hacía más frío, no debería haber sido posible, pero lo era. Las linternas de nuestros móviles creaban estrechos túneles en la oscuridad, que se posaban sobre cortezas, raíces expuestas y algo que podrían haber sido huesos de animal. Caminábamos en fila india, sin hablar. No había sendero, solo árboles y oscuridad y el sonido de nuestras respiraciones. A los 5 minutos, Lucas se detuvo. Esto es una gilipollez, dijo. Aquí no hay nada. Volvamos, miremos el hospital. Sí, dijo Clara rápidamente. El hospital, mejor idea. Nos dimos la vuelta. Fue entonces cuando algo se movió en los árboles detrás de nosotros. Pesado, deliberado, el sonido de algo grande desplazando el aire. Clara retrocedió hasta chocar con Lucas, agarrándole el brazo. Adrián se había quedado petrificado y cuando lo miré, su rostro había perdido todo el color. Un animal, dijo Lucas, pero su voz sonaba rara,
demasiado aguda. La cosa se movió de nuevo, más cerca, y con ella llegó un sonido como un carillón de viento hecho de huesos, un repiqueteo seco que me hizo doler los dientes. Salió a la luz. Me gustaría deciros que procesé lo que estaba viendo, que mi cerebro asimiló los detalles y los clasificó de alguna manera útil. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que mi mente simplemente se detuvo, como un programa informático que se topa con un error fatal. 2 metros de alto, quizá más. Una forma que sugería un cuerpo, pero se negaba a confirmarlo, cubierta de musgo y podredumbre del bosque, materia orgánica que podría haber sido tela o carne o algo intermedio. Y la cabeza. Dios. Un cráneo de ciervo blanquetino con una cornamenta que se extendía como dedos rotos. Alrededor de su cuello, ensartados en lo que parecían tendones, colgaban docenas de dientes. Dientes humanos quizá, o de animal. La distinción parecía menos importante que el hecho de su existencia. No tenía ojos, pero sentí que nos miraba, que miraba dentro de nosotros. Lucas emitió un sonido que nunca le había oído hacer, algo entre un sollozo y una risa. La mandíbula de la cosa se abrió, no como debería abrirse una mandíbula, sino con las bisagras demasiado anchas, y cuando habló la voz procedía de todas partes y de ninguna, de dentro de mi cráneo, del suelo, del propio aire. Habéis venido a desear. Las palabras rasparon como metal oxidado arrastrándose sobre un hueso. Todos debéis desear. Clara estaba llorando. Podía oírla pequeños sollozos entrecortados detrás de mí, pero no podía girarme para mirarla. No podía dejar de mirar a la criatura, a la forma en que parecía moverse y asentarse, como si no fuera del todo sólida, no del todo real. El cráneo se movió bruscamente hacia Adrián. Adrián abrió la boca, la cerró. Le temblaban tanto las manos que podía verlo incluso con la poca luz. Desea, dijo la criatura, y su voz se hizo más fuerte, resonante, haciendo temblar los árboles. Desea ahora. Deseo, empezó Adrián, y se detuvo. Su voz era apenas un susurro. Deseo saber si Dios es real. No sé qué esperaba. Quizá nada. Quizá que la cosa se riera o se desvaneciera o nos dijera que éramos todos idiotas jugando con leyendas urbanas. Pero no fue eso lo que pasó. La criatura convulsionó. Su cuerpo, esa masa amorfa, empezó a retorcerse violentamente y el cráneo de ciervo se ladeó en un ángulo que me revolvió el estómago. El collar de huesos repiqueteó en la dirección opuesta, girando, y el sonido que hizo fue como el de vértebras triturándose. Adrián gritó, no un alarido ni un chillido, un grito, de esos que transmiten agonía y terror a partes iguales, que suenan como si estuvieran deshaciendo a alguien a nivel molecular. Se llevó las manos a la cabeza, los dedos arañándose el cráneo, y entonces lo vi ocurrir. Su cabeza estaba colapsando hacia adentro. Los huesos de su cráneo se plegaban como si fueran de papel, hundiéndose sobre sí mismos, y su cara, la cara de Adrián, la que conocía desde los 12 años, estaba desapareciendo en el vacío que dejaba atrás. La piel se aflojó y luego se volvió cóncava, y el grito se ahogó en un sonido húmedo y horrible, y luego en la nada más absoluta cayó al suelo.
El grito de Clara reemplazó al suyo, crudo y primario. Lucas la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejarle un moratón. Corred, dijo. Corrimos. Me estrellé contra una rama baja que me azotó la cara, la corteza arañándome la mejilla en carne viva. Llevaba el teléfono en la mano, la luz moviéndose salvajemente, convirtiendo el bosque en una pesadilla estroboscópica de árboles y sombras y nada que tuviera sentido. Detrás de nosotros podía oírlo, ese repiqueteo, hueso contra hueso, cada vez más cerca. Clara sollozaba mientras corría, con esas respiraciones jadeantes y entrecortadas entre zancadas. Lucas iba delante de ella, tirando de su muñeca, y yo iba detrás de los dos, y no podía dejar de pensar en Adrián, en cómo su cara simplemente se había desplomado, doblada sobre sí misma como cartón mojado. Mi pie se enganchó en una raíz y caí de bruces. El teléfono salió volando de mi mano. El impacto me dejó sin aire. Escarbé en la tierra, mis dedos encontrando hojas y musgo, y algo que se sentía terriblemente como un hueso antes de que mi mano se cerrara sobre el teléfono. La luz apuntaba hacia el camino por el que habíamos venido. La criatura estaba allí, no muy lejos, quizás 6 metros, moviéndose entre los árboles con ese horrible movimiento fluido, las ramas doblándose a su alrededor como si tuvieran miedo de tocarla. El cráneo de ciervo estaba inclinado hacia mí, la cornamenta raspando la corteza, y el collar de huesos se balanceaba y repiqueteaba con cada movimiento. Ahora podía ver detalles que antes no había visto. La forma en que el musgo que cubría su cuerpo parecía crecer y moverse, pulsando como algo vivo. Los dientes del collar no eran todos del mismo tamaño. Algunos eran pequeños, de niño, otros eran largos y puntiagudos, dientes de depredador. Y había otras cosas ensartadas entre ellos, huesos pequeños, huesos de dedos quizá, y algo que se parecía espantosamente a una oreja humana seca. «Levantad», la voz de Lucas, en algún lugar delante en la oscuridad. Me apoyé en manos y rodillas. Me incorporé. Mi tobillo gritó en protesta, pero aguantó. Corrí. El bosque se había convertido en un laberinto. Cada árbol parecía el mismo. Cada sombra albergaba algo terrible. Me ardían los pulmones. El aire frío era como respirar cristales rotos. Podía oír a Lucas y Clara delante, abriéndose paso entre la maleza, y apreté el paso, intentando alcanzarlos. Detrás de mí ese repiqueteo nunca cesó. Se mantuvo constante, rítmico, como si la criatura estuviera marcando el paso, como si supiera que no necesitaba apresurarse, como si todo esto fuera parte de algo que había hecho 1000 veces antes. La luz de mi teléfono captó la chaqueta de Clara más adelante, ese rojo brillante. Me concentré en ella, la usé como un faro. Ahora corríamos cuesta arriba, el terreno se volvía más empinado. Las raíces se extendían por el camino como dedos tratando de hacernos tropezar. Me quemaban los muslos. Mi tobillo palpitaba con cada impacto. Entonces Clara cayó, gritó, un mugido agudo de dolor, y Lucas se detuvo en seco. Casi me chocó con él. Clara estaba en el suelo, agarrándose la pierna, su teléfono a unos metros, proyectando sombras enloquecidas sobre su cara. No puedo, jadeó. El tobillo, no puedo. Lucas miró hacia atrás. Incluso con la poca luz, pude ver su cara.
el cálculo que se producía allí, las matemáticas de quién vive y quién muere. Ayúdame a levantarla, dije, moviéndome al otro lado de Clara. Cada uno tomó un brazo, la pusimos en pie. Gimió, intentó apoyar el peso en su pierna derecha y casi se desploma de nuevo. Lucas y yo entrelazamos nuestros brazos detrás de su espalda, formando una especie de silla. Ella nos rodeó el cuello con sus brazos. Ahora nos movíamos más despacio, mucho más despacio. El peso de Clara entre nosotros, su respiración agitada en mi oído. El repiqueteo de la criatura se hizo más fuerte, más cercano. Podía sentir su presencia como un cambio de presión, como si el propio aire estuviera siendo desplazado por algo demasiado grande, demasiado anómalo. Ahí jadeó Lucas. Veo la valla, y allí estaba la alambrada brillando a la luz de nuestros teléfonos, y más allá la más oscura del hospital. Nos acercábamos desde un ángulo, no por donde habíamos entrado. Esta sección de la valla estaba intacta, pero había un punto a unos 10 metros donde la habían doblado. Nos tambaleamos hacia ella, el peso de Clara haciendo que cada paso pareciera que caminábamos a través de hormigón. 5 metros. 3. Detrás de nosotros crujieron unas ramas, no el pequeño chasquido de ramitas rompiéndose, el profundo gemido de algo grande abriéndose paso a la fuerza. Me arriesgué a mirar hacia atrás. La criatura había acortado la distancia. Estaba justo ahí, quizás 5 metros, y con la mejor luz cerca de la valla pude verla claramente por primera vez. No llevaba el musgo y la podredumbre, eran su piel, corteza y materia orgánica fusionadas en algo que quizá alguna vez estuvo vivo, pero había evolucionado más allá de eso, hacia otra cosa. El cráneo de ciervo estaba parcialmente incrustado en su cuerpo, fusionado con él, y era imposible determinar dónde terminaba el cráneo y empezaba el cuerpo. Los cuernos no eran cuernos en absoluto, eran huesos, huesos humanos, fémures, radios y cúbitos, todos retorcidos y fusionados en esa estructura ramificada. Y la peor parte, la que casi hizo que se me escapara la orina, fue que el cráneo se movía, no la cabeza de la criatura, sino el propio cráneo. La mandíbula se abría y cerraba a un ritmo que coincidía con el repiqueteo del collar de huesos, y pude ver algo detrás del hueso, algo oscuro y retorcido, como si el interior del cráneo estuviera lleno de gusanos o larvas o cosas que se contoneaban. Vamos, 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 grité. Llegamos a la valla. Lucas soltó el brazo de Clara, agarró la sección doblada y tiró de ella hacia arriba. El metal chirrió. Clara pasó por debajo primero, a gatas. Yo iba justo detrás de ella, y a mi espalda podía oír a la criatura moverse más rápido, podía oír ese repiqueteo aumentar hasta un crescendo. Estaba a mitad de camino cuando sentí que algo me agarraba la chaqueta. No una mano, nada tan simple como una mano. Algo que parecía tener demasiados puntos de contacto, como si me estuviera agarrando en 6 sitios a la vez. La tela se tensó tirando de mí hacia atrás y grité. Clara estaba al otro lado, extendiendo la mano, agarrando mis brazos. Lucas también estaba allí tirando. Estaba atrapado entre ellos, la valla clavándose en mi espalda, el agarre de la criatura apretándose. Ahora podía olerla, podredumbre y tierra
y algo dulce por debajo, como descomposición, como carne echándose a perder al sol. Mi chaqueta se rasgó, el sonido fue fuerte, ese ruido de lona desgarrándose, y de repente me deslicé hacia adelante, por debajo de la valla, Lucas y Clara cayendo hacia atrás conmigo encima. Aterrizamos en un montón sobre el asfalto. Rodé, miré hacia atrás. La criatura estaba pegada a la valla. No intentaba escalarla ni atravesarla. Simplemente estaba allí con ese cráneo de ciervo inclinado, observándonos. El collar de huesos se había quedado quieto. Bajo las luces del aparcamiento pude ver mi chaqueta, o lo que quedaba de ella, colgando de uno de los postes de la valla. Estaba hecha jirones, no cortada, hecha jirones, como si algo con garras la hubiera agarrado, pero la criatura no tenía manos. Venga, dijo Lucas, levantando ya a Clara. Al hospital. Si entramos, estaremos a salvo. No sé qué le hizo pensar eso. No sé qué le hizo pensar que estaremos a salvo en algún sitio. Pero la alternativa era quedarnos aquí en el aparcamiento mientras esa cosa nos observaba, así que me levanté y corrí. La entrada del hospital se abría como una boca. Alguien había arrancado los tablones hacía años. Dentro había oscuridad más profunda que la del bosque, y ese olor, moho y decadencia y aire viciado que no se había movido en décadas. Nuestros teléfonos iluminaban el camino, deteniéndose en los escombros. Una silla de ruedas, oxidada, a la que le faltaba una rueda. Historiales médicos esparcidos por el suelo, los nombres de los pacientes aún visibles, un soporte de gotero tirado de lado. Entramos en el vestíbulo, un espacio amplio y abierto con un mostrador de recepción al que le habían quitado todo lo de valor. El suelo era de baldosas rotas en algunos sitios y nuestros pasos resonaban de forma extraña, demasiado fuerte, como si el edificio estuviera prestando atención. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara. Cojeaba mucho, sin apenas apoyar la pierna derecha. Entrará, nos encontrará. Entonces subimos, dijo Lucas, señalando una escalera en el otro extremo del vestíbulo. Llegamos al segundo piso. Encontramos una habitación en la que atrincherarnos. O lo atravesamos, dije, señalando un pasillo que se adentraba en el edificio. Encontramos el otro lado, volvemos al aparcamiento, al coche. Lucas miró a Clara, luego a mí. Vi cómo se formaba la decisión. Vi el momento exacto en que eligió. Atravesar es más rápido, dijo, moviéndose hacia el pasillo. Lo seguimos. Clara de nuevo entre nosotros, cojeando, intentando seguir el ritmo. El pasillo era más estrecho que el vestíbulo, con puertas a ambos lados. La mayoría estaban cerradas. Algunas colgaban abiertas, revelando habitaciones llenas de camas desnudas y equipos rotos. Las luces de nuestros teléfonos lo empeoraban todo, convirtiendo las sombras en amenazas, haciendo de cada esquina una posible emboscada. Pasamos por un puesto de enfermería. El escritorio estaba volcado, papeles por todas partes, y algo había hecho un nido en la esquina. No pude distinguir qué. Mantas y basura y algo más. Algo orgánico que no quise mirar demasiado de cerca. Entonces lo oímos detrás de nosotros. Ese repiqueteo. Ahora dentro del edificio, en el vestíbulo, el sonido rebotaba en las paredes,
distorsionado, haciendo imposible saber de dónde venía exactamente. Pero estaba cerca, cada vez más cerca. Más rápido siseó Lucas. Clara volvía a llorar, sollozos silenciosos que intentaba ahogar. Íbamos lo más rápido que podíamos, pero su tobillo estaba mal, muy mal, y cada paso era una agonía para ella. Podía sentirlo en la forma en que me agarraba el hombro, las uñas clavándose a través de mi camisa, el pasillo se bifurcaba. Lucas tomó el de la izquierda sin dudar. Lo seguimos. Este pasillo era más oscuro, de alguna manera, con menos ventanas, y el aire se sentía más denso, más difícil de respirar, como si la decadencia del edificio se hubiera concentrado aquí. Detrás de nosotros, el repiqueteo se hizo más fuerte. Me arriesgué a mirar hacia atrás y no vi más que oscuridad y el patético haz de luz de nuestros teléfonos. Pero podía sentirlo, esa presencia, esa anomalía. Ahí dijo Lucas, señalando hacia adelante, una puerta, diferente a las demás, de metal en lugar de madera, con una pequeña ventana a la altura de los ojos. Salida de emergencia, quizá, una vía de escape. Nos tambaleamos hacia ella, Clara gimiendo a cada paso, y Lucas la embistió a toda velocidad. No se movió, se estrelló contra ella, rebotó, probó el pomo, cerrada con llave. Lanzó su hombro contra ella una y otra vez, y la puerta traqueteó en su marco, pero aguantó. Mierda, dijo. Joder, joder, joder. El repiqueteo era más fuerte ahora, tan fuerte que parecía venir de las propias paredes. Me giré, interponiéndome entre Clara y la dirección de la que habíamos venido, y la luz de mi teléfono captó movimiento al final del pasillo. La criatura estaba allí, tenía que encorvarse para caber en el pasillo, el cráneo de ciervo raspando las placas del techo. Trozos de espuma acústica caían mientras se movía, y el sonido de su avance era anómalo, húmedo y chirriante, como carne siendo forzada a través de un espacio demasiado pequeño. Lucas, dije, y mi voz fue sorprendentemente firme. Tenemos que movernos. La puerta está cerrada, pues buscamos otra. Lucas agarró el brazo de Clara y la apartó de la salida. Corrimos de vuelta por donde habíamos venido, pero la criatura bloqueaba ese camino ahora, así que tomamos la primera puerta que encontramos. Daba a la habitación de un paciente y la cerramos de golpe tras nosotros. La habitación era pequeña, una sola cama despojada hasta el armazón, una ventana con barrotes, el cristal roto hacía mucho tiempo, dejando entrar el aire frío y el olor del bosque. Un pequeño baño en la esquina, la puerta colgando de una bisagra. Estamos atrapados, dijo Clara. Había renunciado a intentar dejar de llorar. Las lágrimas surcaban su rostro, brillando a la luz de nuestros teléfonos. Estamos atrapados y nos va a matar. Tiene que haber otra salida, dije, acercándome a la ventana. Los barrotes eran sólidos, viejos, pero no lo suficientemente oxidados como para romperse. Los sacudí de todos modos, no se movieron. Detrás de nosotros, en el pasillo, el repiqueteo se había detenido. El silencio era peor, mucho peor, porque el silencio significaba que estaba escuchando, cazando, planeando. Lucas estaba junto a la puerta, la oreja pegada a ella, intentando oír movimiento. Su mano estaba en el pomo, los nudillos blancos. No oigo nada, susurró. Eso no significa que no esté ahí, dijo Clara.
Esperamos. Segundos que parecieron horas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en las sienes. El aire frío de la ventana me hacía temblar, o quizá era solo miedo, probablemente miedo. Entonces algo raspó la puerta, no un golpe, un raspado largo y prolongado, como huesos sobre metal. La puerta se estremeció. Lucas saltó hacia atrás, casi dejando caer su teléfono. El raspado se repitió, más abajo esta vez, luego más arriba, como si la cosa estuviera probando la puerta, aprendiendo sus dimensiones. El pomo empezó a girar. Lucas lo agarró, intentó sujetarlo, pero la fuerza al otro lado era inmensa. El pomo giró a pesar de su agarre, a pesar de que lanzó su peso contra él, y la puerta comenzó a abrirse. «¡Ayudadme!», gritó Lucas. Corrí hacia la puerta, añadí mi peso. Clara también estaba allí, su tobillo mal olvidado, todos nosotros presionando contra la puerta mientras se abría lenta, inexorablemente. Era como intentar contener un tren de mercancías, como intentar detener la gravedad. La puerta se abrió 15 centímetros, luego 30. A través del hueco pude ver el pasillo y pude ver a la criatura. Había cambiado. O quizás solo la estaba viendo con más claridad. El cráneo de ciervo estaba ahora a nivel del suelo, y me di cuenta de que la criatura no tenía una orientación fija. Podía moverse en cualquier dirección, podía reorientarse como necesitara. El cráneo estaba ahora de lado, la cornamenta raspando el marco de la puerta, y detrás de él ese cuerpo de musgo y podredumbre y anomalía, y en la oscuridad detrás de las cuencas de los ojos del cráneo vi movimiento, vi cosas retorciéndose. La puerta se abrió otros 30 centímetros. ¡El baño!, gritó Clara. ¡Vamos, vamos! Rompimos filas, todos a la vez, abandonando la puerta y corriendo hacia el baño. Era diminuto, apenas había sitio para los tres, pero nos metimos dentro y Lucas agarró la puerta. Esta era más ligera, más endeble, pero tenía un pestillo. Lo giró justo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe detrás de nosotros. La criatura llenaba el umbral. A través de la rendija inferior de la puerta del baño pude verla. Pude ver esa masa de material orgánico extendiéndose por las baldosas. Y la sombra que proyectaba era anómala. Demasiados ángulos. Demasiada profundidad. Entonces llegó la voz. «Desead», dijo, y la palabra retumbó por el edificio. «Debéis desear. Todos debéis desear». La cara de Lucas estaba blanca. Estaba de espaldas al lavabo, las manos aferradas a la porcelana, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Clara estaba en la esquina, abrazándose a sí misma, meciéndose ligeramente. La puerta se estremeció. Algo la golpeó, pesado, y la madera se resquebrajó. «Desea», dijo la criatura de nuevo, «tú, desea, ahora». La puerta se astilló. Fragmentos de madera explotaron hacia adentro. Un trozo me golpeó el brazo, haciéndome sangrar. A través del agujero en la puerta pude ver el cráneo de ciervo, pude ver esas cuencas vacías mirándonos. La voz de Lucas salió estrangulada, desesperada. «Deseo que estuvieras muerto», dijo. «Deseo que estuvieras jodidamente muerto». La respuesta de la criatura fue inmediata. El cráneo de ciervo se echó hacia atrás y ese repiqueteo comenzó de nuevo, frenético
y las manos de Lucas volaron a su espalda. Gritó, no como Adrián, diferente. Este fue un grito de confusión más que de dolor, al menos al principio. Luego vino el dolor. Vi cómo su cuerpo se arqueaba hacia atrás. Vi cómo su camisa colapsaba hacia adentro, como si algo estuviera siendo extraído desde abajo. Y lo entendí. La criatura le estaba extrayendo la columna vertebral, no de una vez, hueso a hueso, vértebra a vértebra. Podía verlas desaparecer, podía ver la tela de la camisa hundirse donde desaparecía cada hueso. El cuerpo de Lucas se dobló hacia atrás, más de lo que cualquier cuerpo debería doblarse, y el grito continuó y continuó hasta que sus pulmones no pudieron soportarlo más y se convirtió en un gorgoteo húmedo. Entonces cayó. Clara estaba gritando, había estado gritando. La agarré, la traje hacia mí, pero luchó, me empujó. No, le gritó a la criatura, al cráneo de ciervo que nos observaba a través de la puerta rota. Deseo que nada de esto hubiera pasado. Deseo que nunca hubiéramos venido y el mundo se rompió. Es la única forma en que puedo describirlo. La realidad se fracturó como un cristal y a través de las grietas pude ver otra cosa, otras versiones de este momento, otras líneas temporales en las que tomamos decisiones diferentes, en las que no vinimos, en las que nos dimos la vuelta, en las que Adrián dijo otra cosa, todas ellas existiendo simultáneamente superpuestas, mezclándose entre sí. El zumbido empezó en mi cráneo, creciendo y creciendo hasta que pensé que mi cabeza explotaría. Las paredes del baño ondularon como el agua. Clara estaba allí y luego no, y luego de nuevo parpadeando como una tira de película rota. El repiqueteo de la criatura se convirtió en un rugido, se convirtió en todo, se convirtió en el único sonido de la existencia. Caí, o volé, o ambas cosas. El tiempo se invirtió, colapsó, se expandió. Vi la cara de Adrián hundiéndose de nuevo, pero hacia atrás. La vi inflarse como un globo. Vi la columna de Lucas regresar y luego desaparecer de nuevo. Vi a Clara corriendo, gritando, riendo, todo al mismo tiempo. Entonces se detuvo. Silencio absoluto, quietud absoluta. Estaba de espaldas, mirando a la nada. No a la nada. Estrellas. Estaba mirando las estrellas. Mis manos estaban sobre asfalto frío y rugoso. Me senté lentamente, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer añicos la frágil realidad que se había formado a mi alrededor. Estaba en el aparcamiento, no cerca, en él, tumbado, junto al Camaro de Lucas. La puerta del conductor colgaba abierta. La luz interior estaba encendida, bañándolo todo en un amarillo enfermizo. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero aguantaron. Me giré lentamente, asimilándolo el aparcamiento, el hospital en la distancia, el bosque apretándose contra la valla y el coche de Lucas. Lo supe antes de mirar. De alguna manera lo supe, pero miré de todos modos. Lucas estaba en el asiento del conductor, desplomado sobre el volante, su cuerpo doblado en un ángulo que solo era posible porque no había nada dentro que se lo impidiera. Su camisa se había hundido, vacía. Incluso desde fuera del coche pude ver el vacío donde debería haber estado
su espina dorsal. Emití un sonido, no exactamente un grito, no exactamente un sollozo, algo intermedio. Rodeé el coche hasta el lado del copiloto con unas piernas que no sentía como mías. Abrí la puerta con unas manos que habían olvidado cómo temblar. Clara estaba allí, doblada sobre sí misma como una figura de origami. Su torso comprimido, hundido, su cuerpo doblado sobre sus rodillas de una manera que revelaba la ausencia total de costillas. Su caja torácica había desaparecido, extirpada, tomada como pago. Su cabeza descansaba en el salpicadero, los ojos abiertos, pero sin ver. Ya no. Cerré la puerta con cuidado, suavemente, como si pudiera despertarse si hacía demasiado ruido. La bicicleta de Adrian seguía allí, todavía apoyada contra la farola donde la había dejado. Adrian estaba a su lado. No pude mirarlo, no directamente. Mis ojos se desviaron de lo que quedaba de su cara, de la ruina colapsada de su cráneo. Pero vi lo suficiente. Vi la bicicleta visible a través de donde solía estar su cabeza. Vi cómo su cuerpo parecía deshuesado, desinflado. Me senté en el aparcamiento, allí mismo, sobre el asfalto frío, y me reí, no porque algo fuera gracioso, simplemente porque algo tenía que salir y la risa fue lo que mi cuerpo eligió. Se convirtió en llanto bastante rápido, luego de nuevo en risa. Luego ya no supe cuál de las dos cosas estaba haciendo. Finalmente llamé al 911. Les dije que había habido un accidente en el memorial de la comarca. Me preguntaron qué tipo de accidente y dije, tienen que venir, por favor vengan. La policía llegó primero, luego las ambulancias, luego más policía. Me separaron de los cuerpos, me envolvieron en una manta térmica, me hicieron preguntas que no pude responder. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué viste? Les dije la verdad, toda, la criatura, los deseos, el hospital. Lo anotaron con el tipo de atención cuidadosa que la gente presta a los claramente locos. Por la mañana estaba en la parte de atrás de un coche de policía. Por la tarde en un pabellón psiquiátrico. Fueron amables. Eso fue lo que lo empeoró. Todos tan gentiles, tan comprensivos, preguntándome sobre lo que había experimentado, asintiendo cuando hablaba de la criatura, tomando notas cuidadosas. Los medicamentos venían en vasitos, pastillas, que hacían que todo pareciera distante y manejable. Fue un brote psicótico, me dijo el médico después de la primera semana. Un trauma que se manifiesta como alucinación. Sobreviviste a algo terrible y tu mente creó una narrativa para sobrellevarlo. Aprendí a estar de acuerdo con él. Aprendí a decir las cosas correctas, a mostrar la cantidad adecuada de progreso. 3 meses de buen comportamiento, de tomar las pastillas, de ir a terapia de grupo y fingir que creía lo que ellos creían. Entonces aprobaron una salida, un viaje supervisado de vuelta al mundo. Creemos que estás preparado, dijo el médico, preparado para reintegrarte, sé a dónde voy, sé lo que haré. La criatura dijo que todos teníamos que desear. Adrián lo hizo, Lucas lo hizo, Clara lo hizo, pero yo nunca pedí el mío. La criatura sigue esperando, tiene que estarlo. Esas son las reglas. Volveré a ese bosque, me encontraré en la oscuridad entre los árboles y diré las palabras que han estado dando vueltas en mi cabeza durante 3 meses.
el único deseo que tiene sentido ahora. Quizá no funcione, quizá la criatura se haya ido, quizá las reglas no funcionan así, quizá simplemente estoy loco después de todo y deambularé por ese bosque hasta que muera de frío. Pero tengo que intentarlo. Porque esto, aquí mismo, respirar y caminar y fingir estar vivo mientras ellos están bajo tierra, este es el verdadero horror. Este es el verdadero precio. Y mañana voy a pagarlo.